Porque una persona que ha estado ocupando esa banqueta hace en estos momentos... Enric Martínez, ahora entramos a eso, no te preocupes. Se le ocurrió plantear una candidatura para optar a cargos en Cataluña. Sí, la conozco. Y casualmente, oye, además, la cosa ya es que no tuvo ni educación, porque es que nos enteramos nosotros una semana antes de que se enterase él de que le iban a cortar el cuello. Vale. Yo te cuento lo que yo sé del tema Podemos Unidos, ¿de acuerdo? A Podemos Unidos, por lo que yo sé, se le ha rechazado la candidatura a secretaria general a Enric Martínez, al compañero Enric, debido a una violación del documento ético y el documento político de Podemos. Ese documento, en principio, fue votado en asamblea por todos. Yo mismo lo voté, yo mismo colaboré, igual que tantos otros. ¿Qué dice ese documento? ¿O cuál es el punto que se le aplica a Enric? Pues, honestamente, la resolución de la Comisión de Garantías Democráticas habla de violaciones del documento político, violaciones del documento ético. La unidad de España. El concepto que tenía de la unidad de España. Defendía la unidad de España y decía que Pablo Iglesias y sus secuaces tenían una visión infantil y naif de España. Utilizó la palabra infantil. ¿Has visto esa resolución que dice que ese es el punto? ¿Cuál es vuestra visión de España? O sea, dime tú cuál es la tuya. A nivel de nuestra candidatura interna. ¿Qué defendéis de la estructura de España? Antes de empezar a hablar de tema interno... Pero aniquiláis al que habla de unidad de España. A un centralista ya tenéis menos, porque a Enric Martínez le me refiero a nivel de mi candidatura. Yo ahí no estoy hablando de Podemos Unidos, estoy hablando de la mía, que es lo que me preguntaba Rocío, si no me equivoco. ¿Qué opináis de la unidad de España? Y nos has contado ya que si vais al partido, que volvéis, que encargáis cuarto y mitad de leche, no sé quién, que volvéis... Es muy sencillo. A ver, ¿qué opináis de la unidad de España? Es que yo... Lo que opinamos es que la Asamblea debe decidir. Pero entonces, ¿por qué aniquiláis a Enric Martínez? Yo no entiendo nada. Como personas separadas tenemos nuestros criterios. Y dentro del partido os tenéis que callar. No, a ver, no es que nos tengamos que callar. No es que nos tengamos que callar, es que entendemos que la mejor forma de plantearlo a nivel de Cataluña, evidentemente los ciudadanos de Cataluña son quienes tienen que decirnos en qué línea. Y si en esa asamblea... los ciudadanos de Cataluña? Sí, los miembros de la Asamblea Ciudadana. Vosotros ya le otorgáis una capacidad de autodeterminación a Cataluña. No, para nada. ¿Cómo que no? Le estáis otorgando una capacidad de autodeterminación a Cataluña. Oye, pero no, para nada, para nada. A la dirección de... Enric Martínez, si osas decir que defiende la unidad de España. Simplemente, mi planteamiento particular sería un Estado federal, pero yo no plantearía de ninguna manera que mi idea sea la que deba seguir Podemos Cataluña. Para nada, o sea... Si Enric Martínez, si osas decir que defiende la unidad de España. Simplemente. Pablo Barreneche, de todo lo que has escuchado, ¿qué opinión te merece? Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradeceros que me habéis dejado estar aquí. Pues creo que hemos hablado de un montón de cosas, la verdad. A ver, veamos. El tema monedero ya os lo he contestado antes. Realmente la posición mía y de mi candidatura es la que es lo que ya he planteado. Nos falta información. Si en el momento en que haya una prueba, evidentemente, si Podemos un partido asambleario, transparente, pues sí, efectivamente habrá que tomar unas medidas, eso es inevitable. Pero déjame que te haga una pregunta. ¿Tenéis toda la información sobre el caso Bárcenas, sobre el caso ERE, sobre el caso fondos de formación, sobre el caso Pujol? No, y a mí cuando me preguntan, cuando esto lo hemos debatido en mi candidatura, que precisamente se llama Cataluña Plural por ese motivo, o sea, somos completamente horizontales. No, yo me he referido a eso exactamente igual, o sea, hay otros compañeros de la candidatura que no son juristas y me lo han planteado exactamente igual y les he dicho lo mismo, hay una imputación, parece que hay unas pruebas bastante sólidas, unos indicios sólidos, pero veamos el juicio, veámoslo. Ya, pero que a nivel opinión estamos todos de acuerdo en que... Pero ese argumento, de acuerdo. Fíjate, yo a nivel político me parece muy bien que tú mantengas un criterio de hasta que no tengamos la sentencia no tal, como criterio jurídico tuyo. Como criterio periodístico y como criterio político eso no puede valer. Es decir, cuando tú le estás diciendo a la gente yo quiero ética, yo quiero que los ricos paguen, yo quiero que no sé qué, y a ti te pillan con el carrito de los helados en una sociedad de este estilo, sí, lo mínimo es que tú seas apartado del proyecto, lo mínimo. Y a partir de ahí puedes seguir vendiendo todo lo que tú quieras, todas las burras que te dé la gana. Pero mientras tú tengas a gente que está manchada a efectos de imagen de lo mismo que tú vas vendiendo, lo mínimo que se puede decir de tu proyecto es que es absolutamente incoherente. Y eso no lo está llevando a cabo Podemos. No, a ese nivel sí que es probable que debiera someterse todo esto a la Comisión de Garantías Democráticas. Sí, tal vez sea necesario. Ten cuidado. Porque mira, yo cuando hablo de Podemos, como soy círculos, un círculo de asambleas, círculos, yo no me aclaro. Pero lo que sé es que cuando viene aquí alguien de Podemos, pues si un compañero tuyo, y dice algo que no es... Enric Martínez ya ha sido purgado. Que no es del gusto del jefe del círculo. De Enric Martínez hay que el jefe del círculo coge la guadaña y hace con él. O sea, que ten cuidado lo que dice esta noche. Ningún problema. ¿Me dejáis que hablemos del tema de las purgas? Porque parece que se ha puesto de moda, sí, precisamente en Podemos, y vamos a conectar con una periodista del Confidencial, con Isabel Morillo. Isabel, no sé si estás por ahí, a ver si te tenemos ya por ahí. Isabel Morillo, muy buenas noches. Que queremos hablar precisamente de esto de las purgas de Podemos y demás. Podemos
mantiene un discurso de que todo lo deciden las bases, de que todo se vota en círculo, de que es algo muy participativo, muy nuevo, muy abierto, y si observas o estudias detenidamente el proceso, no es nada de diferente, es más, hay un control férreo. Las primarias se han organizado de una manera en la que no cabe la discrepancia, ¿no? En vez de elegir, por ejemplo, en el proceso de las europeas sí que fue muy abierto y muy participativo. Había candidaturas unipersonales, personas con nombres y apellidos que se presentaban y la gente votaba. Aquí no, aquí se acabaron las candidaturas unipersonales. Aquí hay una lista cerrada, con los nombres perfectamente controlados, y la lista que avale Pablo Iglesias, la lista que tenga el dedazo y el apoyo de la Dirección Nacional, es la lista que triunfa. Lo hemos visto también durante el proceso de la elección de los secretarios generales. En casi todas las provincias ha habido listas alternativas, pero solamente aquellas listas que tenían el respaldo oficial de Pablo Iglesias o de Íñigo Rejón, que además contaban con la infraestructura, el apoyo para actos, pues son las listas que han arrasado frente a los críticos, a los que no se les da voz ni se les deja participar de ninguna manera. Son primarias teledirigidas y son primarias donde podrán ser legítimas o no, ese puede ser un debate, pero no son desde luego primarias donde los ciudadanos libremente elijan a sus candidatos y a sus listas. Es un proceso absolutamente controlado. Pues muchísimas gracias, Isabel, por habernos explicado lo que ocurría en Málaga. Pablo, eso no es la radiografía de un partido abierto, de un partido transparente, ni muchísimo menos. Por un lado, la parte de Podemos Andalucía, como podrás entender, yo tampoco la conozco. No he estado en Andalucía, no conozco bien qué ha pasado allí. Pero por otra parte, también te digo, hoy el AVE venía leyendo El País, y en El País salía que Teresa Rodríguez había apoyado a Miguel Urbán en su cierre de campaña. Miguel Urbán no es precisamente claro que Podemos, no es una candidatura de Pablo Iglesias. Hasta qué punto Teresa Rodríguez tenga un pacto con Pablo Iglesias apoyando a Miguel Urbán, no lo tengo yo tan claro, honestamente. ¿No tienes la sensación de que haya purgas? Lo digo porque una persona que ha estado ocupando esa banqueta hace en estos momentos... Enric Martínez, ahora entramos a eso, no te preocupes. Se le ocurrió plantear una candidatura para optar a cargos en Cataluña. Sí, la conozco. Y casualmente, oye, además, la cosa ya es que no tuvo ni educación, porque es que nos enteramos nosotros una semana antes de que se enterase él de que le iban a cortar el cuello. Vale, yo te cuento lo que yo sé del tema Podemos Unidos, ¿de acuerdo? A Podemos Unidos, por lo que yo sé, se le ha rechazado la candidatura a secretaría general a Enric Martínez, al compañero Enric, debido a una violación del documento ético y el documento político de Podemos. Ese documento, en principio, fue votado en asamblea por todos. Yo mismo lo voté, yo mismo colaboré, igual que tantos otros. ¿Qué dice ese documento? ¿O cuál es el punto que se le aplica a Enric? Pues, honestamente, la resolución de la Comisión de Garantías Democráticas habla de violaciones del documento político, violaciones del documento ético. La unidad de España. El concepto que tenía de la unidad de España. Defendía la unidad de España y decía que Pablo Iglesias y sus secuaces tenían una visión infantil y naif de España. Utilizó la palabra infantil. ¿Has visto esa resolución que dice que ese es el punto? ¿Cuál es vuestra visión de España? O sea, dime tú cuál es la tuya. A nivel de nuestra candidatura interna. ¿Qué defendéis de la estructura de España? Antes de empezar a hablar de tema interno, debo deciros una cosa. La campaña electoral autonómica interna acaba a medianoche. A partir de medianoche, para respetar el tema de la campaña, deberéis dejar de hablar de temas internos. Lo digo para darnos prisa. Pero ¿vale? ¿De ahora? Sí, hoy acaba. No perdamos tiempo. Hoy acaba, lo digo por eso, porque de algún momento se quedan 19 minutos para poder hablar de eso. Vale, lo digo por eso. De la campaña, yo no me entero. O sea, que no podemos estar hablando hasta las 12. No, que perdemos tiempo. Cuéntame la visión de Podemos de la unidad de España. A partir de las 12. ¿Qué estructura proponéis? Que me interesa muchísimo. Muy sencillo, a nivel de lo que es el modelo de Estado. Sí, modelo. Desde nosotros, somos una candidatura que fue creada en base a más de 20 círculos. Tenemos en nuestro seno independentistas, federalistas, confederaciones de estados, comunistas, incluso centralistas. Tenemos de todo. De todo. Pero aniquiláis al que habla de unidad de España. A un centralista ya tenéis menos, porque a Enric Martínez me refiero a nivel de mi candidatura. Yo ahí no estoy hablando de Podemos Unidos, estoy hablando de la mía, que es lo que me preguntaba Rocío, si no me equivoco. Sí, exacto. Vale. Ahí tuvimos un debate muy fuerte, no lo voy a negar. O sea, que yo, con 5 posturas tan encontradas, imagínatelo. A partir de ahí llegamos a lo que creemos que es la forma más democrática de plantearlo. Podemos tener lo que se llama la Asamblea Ciudadana. Y a nivel autonómico es perfectamente posible convocarla. En el caso de ganar, llegamos al acuerdo de que lo primero que haremos será convocar una Asamblea Ciudadana Autonómica para solicitarles a los miembros de la Asamblea, que como cualquiera, y el que no lo sepa lo informo ahora mismo, puede darse de alta como miembro para votar en una Asamblea Ciudadana pero con solamente el clic,
convocar a esa Asamblea Ciudadana para que la propia Asamblea Ciudadana le diga al partido Podemos Cataluña, que en ese caso habríamos sido elegidos nosotros. Pero un momento, pero entonces ¿por qué os cargáis? No me estoy enterando. Rocío, vamos a ver, la pregunta era muy sencilla. ¿Qué opináis de la unidad de España? Y nos has contado ya que si vais al partido, que volvéis, que encargáis el cuarto y mitad de leche, no sé quién, que volvéis. Es muy sencillo. ¿Qué opináis de la unidad de España? Es que yo... Lo que opinamos es que la Asamblea debe decidir. Pero entonces, ¿por qué aniquiláis a Enric Martínez? Yo no entiendo nada. Como personas separadas tenemos nuestros criterios. Y dentro del partido os tenéis que callar. No, a ver, no es que nos tengamos que callar. No es que nos tengamos que callar, es que entendemos que la mejor forma de plantearlo a nivel de Cataluña es que evidentemente los ciudadanos de Cataluña son quienes tienen que decirnos en qué línea. Y si en esa Asamblea... los ciudadanos de Cataluña? Sí, los miembros de la Asamblea Ciudadana. Vosotros ya le otorgáis una capacidad de autodeterminación a Cataluña. No, para nada. ¿Cómo que no? Los miembros si yo no puedo opinar, le estáis otorgando una capacidad de autodeterminación a Cataluña. Oye, pero para nada. A la dirección de Podemos. A secretario general de Podemos. Bueno, pero vamos a ver, ¿cómo puede haber un dirigente político que no tenga ninguna idea política sobre un asunto tan importante? La tengo. Pero bueno, pues si la tienes, cuéntanosla. Yo, a nivel personal... Pero antes de las 12, que luego se acaba esto. Por eso, venga, por favor. A ver, pero esto es muy básico. Vamos a ver, si tú la tienes y no la puedes decir... No es que no la pueda decir. Quiere decir que temes que te pase lo mismo que a Enric Martínez si osas decir que defiende la unidad de España. Simplemente. En nuestra Asamblea somos igualitarios. Mi idea personal no tiene por qué ser la que triunfe. ¿Por qué? ¿Por qué puedo yo... Dila la tuya. Una cosa es que no triunfe y otra cosa es que no tengas. Si la tienes, la puedes expresar, sí, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Mi planteamiento particular sería un Estado federal, pero yo no plantearía de ninguna manera que mi idea sea la que deba seguir Podemos Cataluña. Para nada, o sea, si somos un partido asambleario, ¿para qué quieres ser dirigente de ese partido? Es que no lo entiendo. O sea, si tú consideras que tus ideas no valen para dirigir el partido, ¿para qué quieres dirigirlo? Dice que las pone en paralelo con todas las ideas y de ahí surge una idea madre, que es la madre de Podemos, ¿sabes? Es una cosa así, son círculos, joder. Efectivamente. Antonio. ¿Qué queréis vosotros? ¿Qué vais a transformar de España? ¿Decís que vais a destruir la Constitución? ¿Para hacer qué? ¿Decís que queréis hablar de España? ¿Para convertirla en qué? ¿Decís que queréis hablar de transparencia? ¿Para hacer qué? Si es que al final, cada ejemplo que nos dais, y decía Rocío que yo no soy bueno para dar ejemplos, algún ejemplo bueno tendré, cada vez que dais un ejemplo, echáis marcha atrás porque tenéis que decidir cada círculo. Pero, muy bien, creéis en lo asambleario, pero ¿para llevarnos hacia qué? Yo ahí estaba hablando únicamente de mi candidatura, evidentemente. Lo que se plantea en cuanto a Podemos como partido estatal, evidentemente habla de un proceso constituyente, de una modificación, entiendo yo, de la Constitución, y ahí entiendo yo que eso es una pregunta más para Pablo Iglesias, evidentemente. Sí, pero es que Pablo Iglesias, no me digas por qué no quiere venir a este programa. Le hemos invitado 300 veces y, oye, es mencionar lo de que tiene una sociedad metida en una VPO, es mencionar lo de que tiene una sociedad camuflada como asociación cultural para no pagar impuestos y se le quitan las ganas. Es una cosa que tiene Pablo Iglesias. Yo entiéndeme que lo que tú has hablado con Pablo Iglesias no lo conozco. Ya, no, bueno, yo he hablado con Pablo Iglesias una vez en la cual él, en el plató que está pegado a este, en el Cascabel, él dijo que había que tender la motivación política en el caso de ETA, momento en el cual se acabó la discusión. Eso es todo lo que yo he podido hablar con Pablo Iglesias. Oye, pero Pablo Iglesias no tiene que convocar el círculo de los círculos para decidir cualquier cosa, como tú. Veamos, como digo, somos un partido asambleario, efectivamente, para decisiones principales debería convocarse la Asamblea Ciudadana, evidentemente. ¿Podemos quiere traer lo que está ocurriendo con Syriza? ¿Lo quiere traer a España? A ver, en cuanto a nuestra deuda, también nuestra posición y la de Grecia no son la misma, ¿de acuerdo? El nivel de rescate que ha tenido Grecia y el que hemos tenido nosotros es completamente distinto. ¿Que estamos mal? Estamos fatal. Grecia está peor. En la posición de Grecia, bueno, para empezar habría que decir que el señor Juncker, aunque ha dicho algo muy bien, hay una cosa que no ha dicho. Este principio jurídico que también ha citado, pacta sunt servanda, tiene una segunda parte. Rebus sic stantibus, mientras las cosas sigan sin cambiar. Creo que nadie podemos negar que las cosas han cambiado mucho, pero mucho, ¿no? Tan mucho que ha cambiado el equilibrio de partidos en un país y estamos en camino de este otro. Pero Pablo, lo que estás planteando es que en el momento en el que cambian los partidos, las obligaciones de los países desaparecen. Los cambios radicales en el concepto económico a nivel europeo
en el concepto social a nivel europeo, estoy hablando del terremoto que ha habido a todos los niveles con la crisis. Ya, pero cuando te prestan dinero y tú te comprometes a devolverlo, lo que tú estás diciendo es se lo devolveré si siguen estando las cosas igual. ¿Y quién esperas que te deje dinero con esas condiciones? Pues el sistema de préstamos de este país y a nivel internacional lleva funcionando así, claro, bueno, desde los romanos, ese brocardo viene de los romanos. Porque nunca jamás se ha impuesto el principio de cuando a mí me dé la gana dejo de pagarte. Pues el Tribunal Supremo lo aplica cada vez que es necesario. ¿Dónde? En este país, el principio rebus sic stantibus es perfectamente aplicable. Hace falta alegarlo con los requisitos necesarios, pero es perfectamente posible. ¿Tú has visto que algún país deje de cumplir sus obligaciones y siga recibiendo fondos? ¿Tú lo has visto alguna vez en la historia de la economía? A nivel de país esto no ha ocurrido, pero es que un terremoto como este no ha ocurrido en el último siglo. ¿Pero cuál es el terremoto? ¿Que 11 millones de griegos han votado a Syriza y eso nos afecta a todos los demás? No, para nada. Entonces, ¿dónde está el terremoto? Para nada. El terremoto sería volver, pues yo que sé, al siglo XV. El terremoto es lo que estamos viviendo los últimos 8 años. Cuando los príncipes deudores mataban a los banqueros para dejar de tener deudas. El terremoto, pero otra cosa no la veo como terremoto. 8 años de crisis, 8 años en que la gente sufre sin parar. Eso es un terremoto. El tema de Syriza. Veamos. El hecho de que Grecia tenga unas obligaciones impuestas desde fuera, recordémoslo, esto no es la elección del gobierno de Grecia, igual que nuestra situación no es la elección de nuestro gobierno. ¿Quién se gastó el dinero, Pablo? ¿Quién se gastó el dinero? ¿Alemania? No, pero es que hacen un MOU, hacen un contrato de memorándum. ¿Qué opción alternativa le dejaron a Grecia desde fuera? Solo motívame eso, porque creo que no puedes. Pero un momento, ¿y quién tuvo la culpa de quién llegó a la situación griega? ¿Es que la tuvo los ciudadanos europeos? O sea, los ciudadanos europeos fue los que fuimos nosotros a Grecia a decirle, oiga, gaste usted todos los años un 10%, coja usted y respecto a las importaciones de las exportaciones, ¿usted importe un 10% más? ¿O es que nosotros les hundimos? ¿Es que nosotros cogimos el dinero que había en los bancos, lo retiramos y se lo llevamos a la quiebra?